Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 1. Y mientras buscan ahí les pregunto, ¿ustedes han escuchado el dicho este que dice, la hierba siempre está más verde al otro lado de la barda? ¿No? ¿Ese dicho es mexicano o no? ¿No? ¿Hay alguno parecido que se diga con otras palabras? La hierba siempre está más verde al otro lado de la barda. Esto viene de las granjas y de los granjeros y de los que tienen ahí animales y todo eso. En la granja donde yo crecí, cuando cuidábamos las vacas, no se crean, yo no crecí en una granja, pero me cuentan, sí, se me ve, ¿verdad?, la pinta de granjero. Me cuentan que las vacas muchas veces se arriman lo más posible a la barda que tienen para comerse la hierba del otro lado. Y de ahí el dicho, la hierba siempre está más verde al otro lado de la barda. Y humanamente lo que significa es, tú tienes tu territorio, tú tienes tu trabajo, o tú tienes tu escuela, o tú tienes tu novio, tu novia, tu matrimonio, y muchas veces humanamente tenemos ese área donde nosotros podemos pastar, regocijarnos, pero miramos a lo que no tenemos, decimos, no, aquello es mejor. De ahí el dicho, la hierba siempre está más verde al otro lado de la barda, aunque no es cierto. Y cuando uno comienza la vida cristiana, todo es maravilloso. Todo es maravilloso. Es un momento de alegría, es un momento de gozo. Uno ve por primera vez la grandeza de Dios, uno ve por primera vez a Jesucristo, por primera vez se levanta por fin la carga y la culpa del pecado, todas esas tonterías, todas esas rebeliones contra Dios que hiciste, que te pesaban, se van, vienes, la adoración toma un nuevo sentido, comienzas a adorarle profundamente y la vida se vuelve toda más real y más satisfactoria. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? La primera vez que te predicaron el Evangelio, la primera vez que adoraste así con todo, la primera vez que leíste la Biblia y entendiste realmente lo que estaba diciendo, ¿se acuerdan? Y todo es maravilloso en ese momento, ¿verdad? Hasta que llega la vida y te trae atribulaciones y te trae aflicciones. Y un cristiano no tarda en darse cuenta que el principio de pecado todavía mora en nosotros, que no ha sido totalmente destruido. Y también te es obvio desde muy del principio que Satanás no va a dejarte tener una relación tranquila con Dios. Y todo esto comienza a hacer que nuestra vida, que era muy placentera, muy gozosa, se vuelva un poquito negra, oscura y difícil. Y entonces en esos momentos muchos se plantean, ¿será que fue una buena decisión eso de hacerme cristiano? ¿Será que fue una buena decisión tomar la vía pequeña, la vía angosta? ¿No será mejor que me regrese a donde estaba antes? Y comienzas a ver amigos y personas que no son cristianos, que se lo están pasando súper bien, que no tienen ninguna prueba, que no tienen ninguna aflicción, que todo les va bien, que engañan, que mienten, que pecan, y aparentemente todo les va bien, y tú que estás intentando luchar por tu vida cristiana, a ti te empiezan a ir las cosas mal, y dices, ¿no será mejor que yo me vaya con ellos donde estaba antes? Y la epístola de los Hebreos es una epístola escrita, una carta escrita para personas así. Los que recibieron la carta de los Hebreos son un grupo mayoritariamente de judíos que se habían convertido al cristianismo, que habían decidido seguir a Cristo porque vieron que eso era lo que predicaba el Antiguo Testamento, probablemente por la predicación de los apóstoles, Pablo, Pedro. Pero conforme van pasando los años 40, los años 50, los años 60 del primer siglo, entonces el judaísmo y el cristianismo se empiezan a separar, el Imperio Romano comienza a ver, lo que no entendía antes, que son dos religiones diferentes, y entonces el judaísmo estaba protegido, el judaísmo no tenía ningún problema con nadie, eso ya estaba en la ley, ya, tú podías ser judío sin ningún problema. Pero entonces el Imperio Romano comienza a ver que hay otra religión que se llama el cristianismo y dice, no, esos son un problema, estos son un problema, estos no se callan nunca.
No paran de molestar a la gente hablándoles de Cristo. Y entonces comienzan a perseguir cristianos. Y cuando los cristianos de la carta de los Hebreos comienzan a recibir persecución por ser cristianos, dicen, híjole, espérate, si en el judaísmo nadie nos perseguía. Y empiezan a comparar y de bueno, pues los cristianos leen el Antiguo Testamento, nosotros también. Ellos hablan de Moisés, nosotros también. ¿Qué será? ¿Será mucha la diferencia? Mejor nos regresamos a los sacrificios, a la adoración del templo, a entregar nuestros corderitos a los sacerdotes y hacer nuestros viajes a Jerusalén como antes, porque al cabo ahí nadie nos perseguía. Y comienzan a meditar, a pensar, a debatirse si deberán tomar esta decisión o no. Y este sentimiento es algo que hasta cierto punto siempre vamos a tener. En esta vida siempre lo vas a tener. Porque nuestro corazón pecaminoso, humano, siempre te va a decir, la hierba es más verde al otro lado de la barda. Pero el autor de Hebreos les dice claramente a estos cristianos, les dice claramente, Jesús es mejor que cualquier persona o cualquier religión. No hay nada mejor que Jesús. No van a encontrar nada, aunque venga con aflicción y con tribulación y con pruebas, no van a encontrar nada, no van a encontrar ninguna religión y no van a encontrar ninguna persona o maestro o ser en todo el universo que sea mejor que Jesús. Por lo tanto, deben mantener la fe, deben perseverar en Jesús. Y esto es lo que vamos a estudiar en esta mañana, cómo Jesús es mejor que todas las cosas, que todas las personas, que todas las religiones, y por lo tanto nosotros debemos mantener nuestra fe. De ahí el título, Reteniendo la fe en el ser más valioso del universo, Jesucristo. Y no quiero asustarles en esta mañana, pero vamos a intentar, al final del tiempo veremos si es un absurdo, pero vamos a intentar ver toda la epístola de Hebreos, ¿ok? ¿Les parece? Son 13 capítulos, o sea, ¿qué tan difícil puede ser? Vamos a intentar ver toda la epístola de Hebreos, ¿ok? Los 13 capítulos de la epístola de Hebreos. Algunos jóvenes se están acordando de intentos fallidos de esto con Romanos, lo sé. No voy a fallar en esta mañana. Ok, vamos a intentar ver toda la epístola de Hebreos para que usted pueda llevarse un entendimiento mejor de esta epístola y quizá la pueda leer en su casa, ¿ok? El mensaje de la epístola de Hebreos es Jesús es mejor que todo ser o religión, por lo tanto tú debes retener o perseverar en la fe en Él. Jesús es mejor, tú debes permanecer en Él. Y la epístola está dividida en dos secciones, como muchas de las otras cartas. Está la parte teórica y está la parte práctica. La parte teórica nos lleva desde el 1 hasta el capítulo 10, versículo 18. Y la parte práctica nos lleva desde el 10-19 hasta justito antes de la conclusión, donde da todos sus saludos. Entonces tenemos dos secciones. Pero además de tener dos secciones, en la epístola de Hebreos tenemos dos tipos de pasajes. Hay pasajes que son explicativos, exposicionales, simplemente hablan de un tema y lo explican. Y luego hay pasajes que comúnmente se llaman las advertencias. Las advertencias, ¿ok? ¿Qué es una advertencia? Todos hemos escuchado advertencias, ¿de acuerdo? En casa, si no recoges tu cuarto, te pego con la chancla, ¿sí? Eso es una advertencia, ¿de acuerdo? Ok, las advertencias de Hebreos son un poco más complejas que esas, ¿ok? Pero básicamente lo que el autor les dice, les explica un tema de Jesús y luego les advierte, si dejan a este Jesús, nada más esperen juicio, no hay más. Entonces, primero nos vamos a detener con los pasajes explicativos, las explicaciones, y luego al final vamos a ver las advertencias, ¿ok? Entonces empezamos, primera parte de la carta, va desde el versículo 1 hasta el 10-18. Y en la primera sección de la carta, el autor nos va a mostrar cómo Jesús es superior a cada uno de los elementos del Antiguo Testamento. Jesús es superior a todo ser y a toda religión. Digo ser porque nos va a hablar de ángeles, nos va a hablar de líderes, nos va a hablar de instituciones, y religión porque nos va a hablar de religión, de elementos religiosos como el templo, las ofrendas o las promesas.
Pero lo que va a explicar el autor es que para nuestro Padre Dios fue tan importante explicarnos a nuestro Señor Jesucristo, que nos dio todos los libros del Antiguo Testamento, con todos sus elementos y factores, templos, sacerdotes, sacrificios, profetas, jueces, líderes, reyes. Todo lo que Él es en el Antiguo Testamento fue una historia real, histórica, que sucedió, pero planeada por Dios siempre como apuntando a Jesús. Tú lees de los sacerdotes, tú lees de las ofrendas, tú lees de los reyes, son simples flechas que te apuntan a Cristo. Lo primero que vemos en esta carta es que Jesús es superior a toda otra revelación de Dios. Jesús es superior a toda otra revelación de Dios. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Versículo clave, el 1 y el principio del 2 dice: Dios, habiendo hablado en muchas veces y de muchas maneras, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces vemos en el Antiguo Testamento que Dios habla de muchas maneras, que Dios crea todas las cosas para revelar su gloria, pero luego también se dirige directamente a personas como Adán, como Abraham, a Jacob, a Isaac, se dirige directamente con ellos, se dirige directamente con un grupo de jueces, con un grupo de profetas, con un grupo de reyes, y habla directamente con ellos. Pero la última vez que Dios se revela, y la revelación final y climática de Dios, es Jesús. Dice ahí el versículo 3 que Jesús es la imagen misma de su sustancia. Dice que es el resplandor de su gloria. O sea, Dios es como el sol, que no lo podemos realmente ver, no podemos ver esa bola de fuego, pero lo que sí podemos ver son esos rayos que emite el sol. Pues de la misma manera Dios no se puede ver, pero tiene unos rayos, y esos rayos, ese resplandor visible es Jesús. Y luego la imagen misma de su sustancia nos habla de esos sellos que ponían los emperadores pasados. Tú no podías ver al César generalmente, pero sí podías recibir una carta sellada con el sello de César o una moneda con la cara de César, que querían decir que eso era César, que era de César. Y eso es lo que nos habla este pasaje, eso es lo que es Jesús. César no el secretario de la iglesia, ¿de acuerdo? César el emperador romano, por si alguien está pensando, ¿qué monedas tiene César? Okay. Entonces Jesús es esa última revelación de Dios. Es Dios mismo que se encarnó y vino a esta tierra a vivir con nosotros, a morir por nosotros, resucitó y ascendió de nuevo al Padre. Él es la última revelación de Dios y Él es el mismo que nos reconcilia con Dios. La Biblia, que es la palabra inspirada de Dios, es una revelación de parte del Espíritu Santo hablando acerca de Jesucristo. El Antiguo Testamento para apuntarnos a Cristo, 4 evangelios que son biografías de Cristo, y luego las cartas que nos cuentan una explicación de Cristo, y luego el Apocalipsis que nos cuenta cómo Cristo viene otra vez. Y muchas veces la razón por la cual nos separamos del cristianismo es porque escuchamos revelaciones de alguien más acerca de algo más que no es Jesucristo. Y los hebreos probablemente estaban recibiendo revelaciones de supuestos maestros hebreos que les estaban contando de las glorias del Antiguo Testamento sin explicarles a Cristo. Y hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con a quién oímos. Si en este tiempo, si en el año 60, entre el 65 y el 70, cuando se escribió Hebreos, era importante que no escucháramos a falsos maestros, en esta época más.
Porque todo el mundo tiene a la distancia de un simple clic 1.000 millones de falsos maestros. Y puedes entrar en internet, y puedes entrar en YouTube, se dice YouTube, ¿ok? Y darle, y encontrar ahí muchos que supuestamente te están predicando las Escrituras, y tú siempre te tienes que preguntar a ti mismo, ¿me está hablando acerca de la última revelación de Dios, que es Jesús, o no? Porque si te está intentando atraer hacia su persona o hacia alguien más, te está alejando de aquello que es superior y supremo. En el punto número 2, comenzando desde el versículo 5, nos habla de cómo Jesús es superior a los ángeles. Y ahí comienzan una cita de pasajes que lo pueden ver en su versión, que está un poquito corridito. Segunda de Samuel 7:14, Deuteronomio 32:43, el Salmo 2:7, el 45, el 102 y al final el 110. Todas estas citas del Antiguo Testamento para mostrar que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús está por encima de los ángeles porque está sentado a la diestra de Dios, está sentado en la majestad de las alturas y tiene autoridad y reino sobre todos los eventos de la creación. Los ángeles son servidores de Dios, Jesús es Dios. Todas las cosas están siendo puestas a sus pies poco a poco por el Padre. Vean el versículo 13 y 14. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán hechos herederos de la salvación? Entonces, Jesús tiene un lugar superior a los ángeles, pero su lugar no es solo superior a los ángeles por quien Él es, sino que su lugar es superior a los ángeles por lo que Él ha hecho. Por lo que Él ha hecho. Él ha heredado este lugar a la diestra de la majestad de las alturas, porque Él fue el autor de la salvación nuestra. Él fue el autor de la salvación nuestra. Entonces, si quieren ir al capítulo 2, versículo 9, dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte. O sea, Jesús es el Rey de la humanidad, no solo porque Él es Dios, sino porque se ha ganado ser el Rey de la humanidad con su sangre. Él ha abierto para los humanos el camino a Dios y por eso todos los humanos tienen que rendirle gloria y tienen que aceptarle como Redentor y Salvador, lo cual no ha hecho ninguno de los ángeles. Los hebreos entendían que los ángeles le ayudaron a Moisés cuando Moisés subió al monte y recibió la ley. Entendían que muchos ángeles estuvieron ahí. Entonces, para los hebreos, los ángeles era algo muy importante. Y el autor les dice, Jesús es mejor. Jesús es mejor. Y hoy vivimos en una época donde hay un resto de fascinación con ángeles y todo. Ángeles, santos y otras cosas. Que si la Santa Muerte, ¿saben que hay una página de internet, lo estoy checando, que se llama santamuerte.com? ¿Cómo hay una página de internet? Pues la hay. Y que es San Pancracio y San Juditas Tadeo y Santo Tomás y todos esos santos, ¿verdad? Y cada uno de esos santos o espíritus te ayudan para una cosa, ¿no? San Pancracio creo que es el de la buena suerte, y no voy a decir más porque si no ustedes van a creer que sé mucho de santos. Pero es medio curioso que mi papá se llama Tomás y fue zapatero. Y en la ciudad donde yo vengo, el santo de la ciudad es Santo Tomás, no mi padre, otro, que es el que cuida a los zapateros. O sea, Santo Tomás, uno de los discípulos, su primera tarea es cuidar a todos aquellos que son zapateros. El pobre Tomás. Dice, que no hice nada, que me encargan. Muy bien. Pero la gente está fascinada con estas cosas. Está fascinada con espíritus y ángeles y vírgenes y muertes y todos esos rollos. Cuando aquel que es superior a todos descendió a esta tierra a vivir con nosotros.
Cuando aquel que es superior a los espíritus y superior a los ángeles y superior a todos los santos, murió por ti y por mí. ¿Qué necesidad hay de que estemos adorando santos y vírgenes y espíritus y ángeles cuando podemos adorar a Dios mismo viéndolo en Jesús? No necesitamos ninguna de esas cosas. En el capítulo 3 vemos cómo Jesús es superior a Moisés. Porque quizá algunos hebreos dirían, ok, te creo que Jesús fue un gran maestro y eso lo hace superior a los ángeles. Pero nadie es superior a Moisés. Nadie, un judío diría, nadie es superior a Moisés. Nadie es superior a Moisés. Y el autor de Hebreos, con un argumento bien sencillo, desbanca esta idea. Dice, bueno, Moisés fue un buen servidor de la casa de Dios, que es su pueblo. Pero Jesús es el constructor de la casa. ¿Quién tiene más gloria? ¿El constructor o el servidor? Podemos ver ahí en el capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza. Entonces ahí dice, Jesús es el constructor de la casa y la casa es suya porque Él es el hijo heredero. Vean el versículo 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Jesús es superior a Moisés porque Jesús fue siervo, porque Moisés fue siervo, pero Jesús es el constructor y el heredero de la casa. Y hermanos, hablando un poquito de lo mismo que hablamos en el primer punto, qué bueno y qué misericordia de Dios que en nuestros días podamos tener un sinfín de maestros y de predicadores y de teólogos que tú puedes ir a escuchar y leer y ver y de todo. Muchísimos, miles de libros de hombres muy sabios que tú puedes leer y miles y millones de predicaciones que puedes acceder en internet, muy buenas, de personas que saben mucho más que todos nosotros. Y esos siervos son de gran valor y de gran excelencia y son una gracia de Dios. Pero siempre tenemos que checar si nos están llevando a Jesús. Siempre tenemos que estar con el oído cauteloso a ver si ese predicador o ese hermano o ese maestro me está llevando más cerca de Cristo o me está contando algo que me está haciendo alejarme de Cristo. Porque si la fidelidad a un maestro, a un predicador, a un pastor, te aleja de Jesús, entonces estamos poniendo en peligro nuestro destino eterno. Hay que tener cuidado. Además de ser superior a Moisés, Jesús es superior a cualquier otro sacerdote. Jesús es superior a cualquier otro sacerdote. Y aquí, empezando en esta parte que empieza en el versículo 14 del capítulo 4, esta es la parte más grande de la carta, hablar acerca del sacerdocio de Jesús. Va desde el 4:14 hasta el 7:28. 3 capítulos para hablarnos acerca del sacerdocio de Jesús. Y es la parte más importante de la carta porque realmente creo que es lo que lo que el autor quería hablar en toda la carta. Si ven en el versículo 2:7 del capítulo 2, versículo 7, Dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y lo pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, por en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y comienza así a hablar de Jesús y hablar de Jesús. Y en el versículo 9 habla de el padecimiento y la muerte
por todos nosotros, siguiendo este tema hasta el versículo 1 del capítulo 3, que dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Ahí ven ya la palabra sumo sacerdote, que la veríamos también antes en el versículo 17 del capítulo 2. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Entonces yo creo que el autor de Hebreos se está muriendo por hablarnos del sacerdocio de Jesús. Pero ok, déjame te cuento, te quiero hablar de cómo Jesús es sumo sacerdote, pero déjame te cuento acerca de la revelación final de Dios, versículos 1 al 4. Te quiero hablar de cómo Jesús es sumo sacerdote, pero bueno, Él también es superior a los ángeles. Te quiero hablar de cómo Jesús es el mejor sumo sacerdote, pero bueno, déjame te enseño que también es superior a Moisés. Y aquí finalmente, en el versículo 14 del capítulo 4, ya, dice, ok, ahora es hora, ya, vamos a meterle aquí al sumo sacerdocio de Jesús. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces, vemos esta idea del sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? No es un cerdo muy grande, como algunos están pensando. ¿Okay? Un sacerdote es un intercesor. ¿Ok? Y la idea es clara. El Santísimo Dios es tan grande, tan excelso y sobre todo tan santo, tan puro, tan limpio, que ningún humano pecador se puede acercar a Él. Por lo tanto, desde el principio, Dios estableció un sistema de intercesores. Eso es lo que son los sacerdotes. Intercesores. Hombres que se ponían entre los hombres y Dios para interceder entre ellos. Y entonces ves desde Éxodo que tienes el tabernáculo y tienes el lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Pero no todo el pueblo puede entrar como Pedro por su casa ahí en la presencia de Dios, sino que un intercesor, alguien que se está manteniendo, que se está cuidando, que se está protegiendo, que no está con el pueblo, que está apartado, es el que tiene que interceder entre la presencia de Dios y los hombres. Y esto lo ves tras vez en el Antiguo Testamento. Y tenemos sacerdotes desde Aarón, el hermano de Moisés, hasta Anás y Caifás en el tiempo de Jesús. Pero después de todos estos sacerdotes, después de todos estos intercesores, el Padre nos ha apuntado un último intercesor. Y ese es Jesús. Jesús es el último y final, climático y el único necesario intercesor entre Dios y los hombres. Ya no hay más. Ya no hay más. Ahora, lo que vamos a tratar a partir del capítulo 5 es muy difícil. Es muy difícil. Y no lo digo yo que es muy difícil, sino que el autor de Hebreos dijo que es muy difícil. Si quieren ver el capítulo 5, versículo 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es un tema difícil, más difícil por la ignorancia que le hayamos dado a este tema durante mucho tiempo. Entonces, les voy a explicar en una frase rápida cómo funciona lo del sacerdote de Jesús. Dios profetizó desde el Antiguo Testamento que este sistema de sacerdotes levítico, este sistema de intercesores, hijos de Leví, no era ni final ni climático, sino que tenía que venir un último sacerdote que cumpliera todo esto y fuera el final. Esto lo encontramos en el Salmo 110, versículo 4. Entonces, si quieren, vamos ahí. Salmo 110. Y versículo 4.
¿Lo tenemos? Dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden ¿de quién? Melquisedec. Sabemos que está hablando del Señor Jesús, porque en el versículo 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, ¿ok? ¿Ven ahí? Jehová le dijo a mi Señor. Está hablando David. ¿Quién es el Señor de David? Jesús. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y en el versículo 4, hablando de la misma persona, dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero los sacerdotes siempre venían de Leví. Si tú lees Éxodo, Levítico, Números, vas a ver que todos los sacerdotes venían de Leví. ¿Quién es este Melquisedec? ¿Quién es? Okay. Melquisedec es una persona histórica que encontramos en Génesis 14. ¿Okay? Si quieren ir conmigo a Génesis 14. Y este asunto de Melquisedec es un poco difícil porque aunque es súper importante, como el autor de Hebreos nos está contando que Melquisedec es súper importante, en el Antiguo Testamento tienes 4 o 5 versículos que citan a Melquisedec y ya está. En Génesis 14, versículo 17, leemos la historia de Melquisedec. Doy la cita y oigo que algunos se preguntan por ahí, ¿qué versículo dijo? ¿Qué versículo dijo? ¿Qué versículo? No dije el versículo. ¿Okay? Es un truco para llegar yo antes que ustedes. Entonces yo les doy el capítulo y ustedes llegan al capítulo y yo ya estoy buscando el versículo. Entonces cuando yo encuentro el versículo, entonces les digo el versículo. Es que algunos que están bien buenos para las esgrimas y encuentran el pasaje de volada y yo me tardo más. ¿Okay? Entonces, ¿sí, de qué versículo dijo? No dije. Cuando yo llegue, te lo digo. Entonces, versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, Abraham, ¿ok? Estamos hablando de Abraham, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Y aquí viene la primera introducción de Melquisedec. Entonces, otro rey, Melquisedec, rey de Salem, que luego vendría a ser Jerusalén, fíjense, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ya está. Se acabó. No hay más sobre Melquisedec. Esto es todo. Hay algunos que piensan que Melquisedec, como no tenemos más, dicen, bueno, es que Melquisedec fue Jesús. Era Jesús. Bueno, una preencarnación de Jesús. Bueno, podría ser, pero yo les diría que no creo, porque es claro que dice que era rey de una ciudad en ese tiempo, una ciudad histórica de ese tiempo. Había una ciudad que se llamaba Salem, y esa Salem tenía un rey, y ese rey se llamaba Melquisedec. Entonces yo creo que Melquisedec era un rey, pero dice la Escritura claramente que era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, inspirado por el Espíritu Santo, o sea, sabemos que es verdad, este pasaje nos dice que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, pregunta, ¿quién instauró a Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo? Porque ni modo que uno diga, ¿sabes qué? Yo no soy bueno para nada, no sé fontanería, ni sé plomería, ni sé carpintería, así que, ¿sabes qué? Me voy a hacer sacerdote del Dios Altísimo. Que no funciona así. Tú no te puedes apuntar a ti mismo como sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién lo apuntó como sacerdote del Dios Altísimo?
No quieren responder, ¿verdad? Tienen miedo. No tengan miedo. ¿Quién creen que lo apuntó? La respuesta es sencilla. Dios. El Dios Altísimo lo apuntó como sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué? Entonces, sabemos que Dios se revelaba a personas específicamente y no tenemos todas las revelaciones de Dios en el Antiguo Testamento, hay más. Entonces, asumimos lógicamente que en algún momento Dios le dijo a Melquisedec, ¿sabes qué? Tú vas a ser un intercesor mío entre yo y los hombres en esta ciudad de Salem. Entonces, Melquisedec fue apuntado a dedazo por Dios como sacerdote del Dios Altísimo. ¿No fue sacerdote del Dios Altísimo porque su padre era un sacerdote del Dios Altísimo? Así como los hijos de Leví. ¿No tenía cláusulas que dijeran si haces esto o si haces esto ya no vas a ser sacerdote del Dios Altísimo? Como los de Leví tenían miles. Y no había un límite de tiempo, no vas a ser sacerdote del Dios Altísimo durante 10, 20 o 30 años y luego tienes que dejar que... No, es para siempre. Porque fue apuntado directamente por Dios. Entonces, estas son las similitudes que encontramos entre Jesús y Melquisedec. Por eso la palabra nos dice que Jesús fue un sacerdote por el orden de Melquisedec. O sea, apuntado directamente por Dios a dedazo igual que Melquisedec. Porque Jesús era de la tribu de Judá, no le tocaba el sacerdocio. Pero en el Salmo 110:4, Dios le dice, juró Dios y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Punto. Ahí está la instauración de Jesús como sacerdote para siempre. Sin cláusulas exclusivas ni limitaciones de tiempo, ni culturales, ni familiares, ni nada. Sin ser hijo de Leví, apuntado directamente por Dios. En Hebreos, además, el autor nos dice que igual que Melquisedec, Jesús no tenía ni padre ni madre. ¿Qué quiere decir esto? Que como acabamos de leer en el récord bíblico, no nos cuenta nada Génesis acerca de Melquisedec. No nos cuenta quién es su padre y no nos cuenta quién es su madre. ¿Por qué? Porque no importa. Porque no dependía su sacerdocio de su padre y de su madre. Entonces, igual que Melquisedec en la historia bíblica no tiene padre ni madre, Jesús existió desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, y no tiene padre ni madre. Y también permanece para siempre. Melquisedec permanece para siempre porque no tenemos su muerte, sabemos que murió, pero no tenemos su muerte escrita en las Escrituras. Y Jesús permanece para siempre porque Él, después de morir en la cruz, resucitó al tercer día. Entonces, el sacerdocio de Melquisedec, comparado con el de Leví, es muy superior. Es muy superior. Porque no depende de padre ni de madre, no depende de tiempo. Melquisedec fue superior a Abraham, que es decir mucho. Abraham, el padre de la fe. Pero Melquisedec fue superior porque lo bendijo. Y el que bendice es mayor que el bendecido. Y Abraham honró a Melquisedec dándole los diezmos de lo que había ganado. Entonces, siguiendo esta idea de que todo el Antiguo Testamento son flechas que apuntan a Cristo, tenemos esta persona histórica que es Melquisedec. Y tú dices, ¿por qué Dios me das 3 versículos bien confusos acerca de una persona que no entiendo? Y la respuesta es, quiero que conozcas más a Cristo. Vamos a leer en el capítulo 7. Vamos a leer algunos versículos. Versículo 6 y versículo 7. Dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Versículo 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible.
pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Y versículos 24 al 28 que leíamos esta mañana. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hermanos, tenemos un intercesor entre nosotros y Dios. ¿No te alegra eso? ¿Tú crees que puedes llegar a Dios por tus propias obras? ¿Tú crees que te puedes acercar a Dios por tu propia pureza o santidad? No, necesitas un intercesor. Necesitas un sacerdote. Pero mientras todos aquellos débiles judíos se acercaban a débiles sacerdotes judíos que solo podían entrar a la presencia de Dios una vez al año y no sin sangre, y si cometían algún pecado o algún error eran sacados del sacerdocio o podían morir o se les podía acabar el tiempo y ya no tenías a ese intercesor, nosotros tenemos un intercesor. Nosotros tenemos un intercesor que es santo, que es incontaminado, que es exaltado, que es eterno, que es infinito, que es misericordioso, que es simpático, que es eterno, que sabe todas nuestras debilidades, que sabe todo lo que pasamos, que no tiene límites de pecado ni tiene límites de nada. Y nuestro intercesor dura para siempre y siempre, sin limitaciones. Tú puedes decir, es que yo ya he pecado mucho contra Dios, es que yo ya sobrepasé los límites de que Dios puede aceptar. No, porque tienes un intercesor que actúa a tu favor por siempre. Es que yo ya he tenido demasiados problemas matrimoniales, es que yo ya he tenido demasiadas rebeliones, es que yo tengo demasiados divorcios, demasiados actos criminales, demasiadas malas palabras, demasiadas fornicaciones, demasiadas adicciones. Ya no puedo acercarme a Dios. Amén, no te puedes acercar a Dios, pero tienes uno que siempre está en la presencia de Dios, actuando a favor de ti. Y no entiende de ninguna limitación humana. Jesús es nuestro intercesor por siempre. Y siendo así, hermanos, ¿qué te mantendrá alejado de la presencia de Dios? ¿Qué te mantendría alejado de la presencia de Dios? Si hay uno que está en la presencia de Dios esperándote con los brazos abiertos a que vengas a Él. No hay ningún acto, ni ninguna persona, ni ningún evento, ni ningún espíritu, ni nada en tu vida que te pueda separar del amor de Cristo. ¿Qué hay en este mundo que te mantenga alejado de la presencia de Dios? Si tienes un intercesor que con su sangre te abrió el camino. Y si tú nunca te has acercado a Dios, si tú nunca has tomado el privilegio de este camino, pues hoy es el día. Hoy es el día que dejes tus pecados atrás, que dejes tu pecado atrás y te acerques a Dios por medio de Cristo. Nada más va a funcionar, solo Cristo, y te está esperando. Cualquier momento que quieras decir, me arrepiento de mis pecados y confío en ti, puedes entrar. Hermanos, tenemos una puerta abierta a la presencia de Dios que nadie en miles de años de historia han visto tan claramente como nosotros.
no podemos dejar de entrar por ella. Habiendo hablado acerca del sacerdocio de Jesús, el autor de Hebreos ahora se quiere echar de cabeza a tratar con todos los elementos del antiguo pacto, ¿ok? Todos los elementos del antiguo pacto. Para terminar esta parte de la carta, capítulos 8, 9 y 10, va a tratar con todos los elementos del antiguo pacto. Y como es judío, probablemente el autor de Hebreos, por todo lo que sabe, él no, en su mente no hay categorías separadas. Entonces los versículos del capítulo 8, 9 y 10 están muy unidos, muy enrollados, y hablan del tabernáculo, y hablan de las promesas, y hablan de las ofrendas, y hablan de muchas cosas. Pero para nosotros, para que no nos hagamos bolas, ¿de acuerdo? Vamos a ver 3 categorías que básicamente resumen, fuera del sacerdocio, todo lo que era el antiguo pacto en el Antiguo Testamento. Y es ofrendas, tabernáculo y promesas. ¿Ok? Ofrendas, tabernáculo y promesas. Para ver si están conmigo, les voy a preguntar. Vamos a ver. ¿Ofrendas? ¿Tabernáculo? Muy bien, excelente. Vamos allá. Ofrendas. Empezando en el capítulo 8 hasta casi el final del 10, hablamos acerca de la ofrenda de Cristo. Y la ofrenda de Cristo es superior a cualquier otra ofrenda del Antiguo Testamento. Y esto queda claro por varias razones, ¿ok? Primero, las ofrendas del Antiguo Testamento se tenían que ofrecer constantemente, todo el rato. Si tú necesitas ofrecer una ofrenda que te lleve a Dios, que la tienes que repetir vez tras vez, tras vez, tras vez, significa que esa ofrenda no es la final, no es la culminante, ¿ok? Segundo, las ofrendas de esos que tú ofrecías eran por medio de unos sacerdotes que estaban aquí en la tierra. Jesús ofreció su ofrenda y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Tercero, la ofrenda de Jesús no es como la ofrenda que ofrece el sumo sacerdote, que solo le lleva a él a la presencia de Dios, sino que la ofrenda de Cristo nos lleva a todos los salvos a la presencia de Dios. Y no solo una vez al año, sino todas las veces que queramos. Y por último, las ofrendas del antiguo pacto no podían limpiar los pecados de aquellos que las ofrecían. Pero la ofrenda de Cristo puede limpiar todos nuestros pecados. Vamos a leer capítulo 9, versículos 7, 8 y 9. Dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y capítulo 10, versículo 10 en adelante, dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Vamos a leer nada más ese. Segundo, el tabernáculo. Ya desde Éxodo 25, que el autor de Hebreos lo cita en el capítulo 8, versículo 5, si quieren ir ahí lo vamos a leer. Capítulo 8, versículo 5, queda claro que el tabernáculo, la tienda de reunión que levantó Moisés, eso era simplemente un reflejo, una representación de algo perfecto que estaba en el cielo, la mismísima presencia de Dios, dice ahí el versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y esto nos muestra también la superioridad de Jesús, porque Jesús no actúa su ministerio, sus ofrendas, su sacerdocio en un edificio físico, sino que Jesús actúa su ministerio, sus ofrendas en la mismísima presencia de Dios. Ese tabernáculo es símbolo de algo que es real. Esos sacerdotes ministran ahí, pero nuestro Dios Jesucristo ministra en la mismísima presencia de Dios, abriendo un camino para todo aquel que creyere en Él. Y por último vemos las promesas del pacto. El antiguo pacto tiene unas promesas.
Pero las promesas del nuevo pacto son muy superiores. En el antiguo pacto se nos promete, no hace falta que vayan, pero en Levítico 18:5 se nos dice, el que cumpla todas las palabras de esta ley será salvo. Sencillo, ¿verdad? Fácil de explicar. El que cumpla todas las palabras de esta ley será salvo. ¿Y quién cumplió todas las palabras de esa ley? Nadie. ¿Por qué? Porque era imposible. Y Dios ya sabía que era imposible. Lo que Dios estaba diciendo es, quiero que os deis cuenta que acercarse a mí es imposible por medio de las obras. ¿Queréis acercaros al Dios Santo? Cumplir todas las palabras de esta ley. Y entonces, uno tras otro, los salvos iban cayendo delante de Dios diciendo, es imposible obedecer todas las palabras de esta ley. Y Dios dice, qué bueno que te diste cuenta, aquí está Cristo. Pero las promesas del nuevo pacto son muy, muy, muy superiores a las del antiguo pacto. Por eso, desde el Antiguo Testamento, desde Jeremías, Dios promete que vendría un nuevo pacto. Y si tú prometes un nuevo pacto, es porque el antiguo pacto no era perfecto, ni climático, ni último, sino que tenía que venir otro pacto que sería el único y el perfecto, el último y el climático. Lo encontramos citado en el capítulo 8, empezando en el versículo 8. Dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto, el nuevo, que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Estas palabras son mis palabras favoritas en toda la Biblia. Porque me dicen, es una promesa de Dios. Él me promete que su ley va a estar en mi mente. ¿Sí? ¿Ven? No hay cláusulas. Las promesas del nuevo pacto son estas. Pondré mis leyes en su mente y mis palabras las escribiré en su corazón. Entonces Dios nos dice, va a venir un nuevo pacto donde por medio de mi espíritu voy a tomar un pueblo para mí y este pueblo no se va a rebelar, no se va a descarriar, no se va a ir, porque yo voy a escribir con mi poderoso dedo en sus mentes mi ley y en sus corazones voy a grabar mis palabras. Y les voy a dar un nuevo corazón y una nueva mente y un nuevo espíritu y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No hay ninguna religión, ni ninguna persona, ni ningún lugar, ni ninguna filosofía, ni nada en este mundo que te traiga más bendición y mejores promesas que este nuevo pacto instaurado en la sangre de Jesús. Cada vez que tomamos la Santa Cena leemos esas palabras. Esta es mi sangre del nuevo pacto derramada por vosotros. O sea, Jesús en su sangre me compra un pacto con Dios que no depende de mis obras. Gloria a Dios. Tengo un pacto con mi Dios que no depende de mis obras. Ese pacto va a dejar de tener validez el día que la sangre de Cristo deje de tener validez. Ese pacto se romperá el día que el sacrificio de Cristo deje de ser eterno. No hay nada en este mundo, que sea mejor que tener un nuevo pacto, este nuevo pacto con Dios en la sangre de Cristo. Nada, no hay ninguna religión, ni espíritu, ni ángel, ni líder, ni profeta, ni maestro, ni sacerdote, ni intercesor, ni nadie que sea mejor que este Jesús. Nada. Pero hermano, no creas que el nuevo pacto lo que te ofrece es una nueva religión.
No creas que el antiguo pacto era ir a Jerusalén de vez en cuando a ofrecer sacrificios. Y el nuevo pacto es de vez en cuando venir a la iglesia a echar unos cantos y escuchar una palabra que a veces es más corta y como hoy a veces es más larga. Y entonces tengo mi religión de los domingos y de lunes a sábado hago lo que me da la gana, excepción del jueves cuando voy al culto de oración, y esa es mi religión del nuevo pacto. Porque no es así. No es así. No es así. La sangre de Jesús no te compra una nueva religión, la sangre de Jesús te compra una nueva mente y un nuevo espíritu y un nuevo corazón que no puede hacer nada más que entrar en la presencia de Dios constantemente. No nos compra los domingos a las 10, no nos compra los domingos a las 11, no nos compra los jueves a las 7:30, nos compra todos los días, todas las horas, un corazón que le alaba sin cesar. Y todo lo que sea menos que eso en tu vida, todo lo que sea menos que eso, proclama a grande voz que tú no eres un miembro del nuevo pacto. Cuando tus deseos de lunes a sábado, cuando tus ambiciones de lunes a sábado son absolutamente contrarias a los deseos y ambiciones que cantas los domingos, tus obras de lunes a sábado proclaman a grande voz que no eres un miembro del nuevo pacto, que no tienes una nueva mente y que no tienes un nuevo corazón y que no tienes un nuevo espíritu. Porque el que tiene un nuevo espíritu y una nueva mente y un nuevo corazón, como dice el versículo, Dios es su Dios y tú eres su pueblo. Por eso en los siguientes pasajes, en el capítulo 10 y en el 11 y en el 12, vemos la ética cristiana, la vida cristiana, la praxis cristiana, la práctica cristiana, la rutina cristiana. Y la rutina cristiana es superior a cualquier ética de cualquier otra filosofía, porque está basada en la fe y el amor. Y en el capítulo 11 vemos todos esos héroes de la fe que practicaron esta fe, que vivieron en esta fe. Estos hombres, gracias a su fe en el Mesías, gozaron de estas bendiciones del nuevo pacto, de tener una nueva mente y un nuevo corazón, aunque no habían visto ni oído el nombre Jesús. Nuestra relación con Dios se basa, igual que la de estos hombres del capítulo 11, en la fe. Y la fe es mucho mejor que las obras. Ninguna relación basada en las obras florece. Ningún matrimonio, ni amistad, ni noviazgo, ni trabajo florece basado en las obras. Ninguna relación cuando tú le dices a la otra persona que sepas que estamos juntos, pero como la riegues, se acabó. Así no florecen las relaciones. Las relaciones florecen cuando dices, ¿sabes qué? Tú eres un pecador, yo soy un pecador, tú la vas a regar, yo la voy a regar, los dos la vamos a regar grande, pero ¿sabes qué? Te amo, tenemos fe en que nuestro mañana va a ser mejor que nuestro hoy. Y poco a poco iremos superando. Las relaciones matrimoniales, las relaciones de noviazgo, las relaciones de amistad y las relaciones de trabajo funcionan mejor con la gracia que con la fe. Y nuestra relación con Dios es igual. Desde el capítulo 12, versículo 1 hasta el 13, 9, nos habla de esta fe, de cómo se ve la fe. Y nos dice que la fe de los que estamos en el nuevo pacto valoramos las disciplinas de Dios, que mostramos amor para con todos, que mostramos amor con los extraños, con el mundo, con los esposos, con los pastores, con los líderes, que no vivimos atado al amor al dinero, que rechazamos a los falsos maestros y que vivimos la vida de una manera sacrificial, sacrificándonos por siempre. La fe en Jesús nunca es descrita en el Nuevo Testamento como una creencia que puede existir separada de una vida totalmente transformada por el Espíritu Santo. Déjenme repetirles eso una vez más. La fe en Jesucristo nunca es descrita en la Biblia como una creencia que puede ir separada de una vida totalmente transformada por el Espíritu Santo. Por eso,
es que vemos en la carta de los Hebreos unos pasajes que nos hemos brincado que llamamos las advertencias. Y las advertencias, en una frase, esto es lo que el autor está diciendo. Queridos hebreos, tenéis unas muy grandes promesas en Jesús. Pero si tomáis este curso de alejaros de Dios, de rechazar a Jesús y regresaros al judaísmo, lo único que podéis esperar es juicio. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y si te alejas del paraguas de Jesús, te va a llover la ira de Dios. Esas son las advertencias. Las advertencias funcionan de dos maneras. Y escuchen, ustedes dirán, bueno, son advertencias. No, son tremendas advertencias. Son tan grandes estas advertencias que muchos teólogos, pastores, predicadores han creído que la salvación se pierde solo contando con estas promesas. Porque si cuentas con el resto de las Escrituras, con Juan 8, con Juan 10, Juan 6, Romanos 8, es claro que la salvación no se pierde, pero estas advertencias son tan tremendas que algunos creen que la salvación se pierde. Y no, la salvación no se pierde. Pero que deberíamos añadir una palabra ahí, la salvación genuina no se pierde. Porque hay algunos que pueden decir que tienen fe y pueden decir que tienen salvación, pero otra vez, la fe en Jesucristo, en la Biblia, nunca es descrito como una creencia que puede ir separada de una vida totalmente transformada por el Espíritu Santo. Entonces, las advertencias funcionan de dos maneras. Las advertencias que el autor les dice funcionan para los salvos, para los que sí son salvos. Cuando uno es salvo, escuche esas advertencias y las oyes, porque tienes oídos del Espíritu Santo. Y las oyes y tiemblas y dices, no me alejo del paraguas. Todos los salvos escuchan esas advertencias y actúan así. Pero las advertencias también funcionan evangelísticamente para los que no son salvos, que seguro habrá algunos aquí esta mañana, para que escuchen. Este jugar a la iglesia, este jugar al cristianismo, no te va a salvar de la ira de Dios. Si no te haces absolutamente discípulo de Cristo por medio de su sangre. Entonces, básicamente, estas advertencias para los que tienen oídos para oír, las escuchan, tiemblan y permanecen en su fe. Y para que los que no tienen oídos para oír, son, con un poquito de esperanza, el empujoncito que les haga meterse de lleno en la fe. Y con la última advertencia terminamos esta carta y al final el autor nos dice, últimos versículos, versículo 20 y 21 del capítulo 13, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias por la epístola de los Hebreos, por la carta de los Hebreos. Qué gran acto de misericordia que nos hayas dejado esta preciosa epístola. 13 capítulos para resonar en nuestros oídos. Jesús es mejor, Jesús es mejor, Jesús es mejor, Jesús es mejor. Todo un libro, porque tú sabes que nuestro corazón todos los días nos dice, el mundo es mejor, el mundo es mejor, el mundo es mejor. Y no es cierto. No es cierto. El mundo puede ser mejor
que jugar a la iglesia. El mundo puede ser mejor que ciertas reuniones. El mundo puede ser mejor que una serie de religiones y tradiciones y hábitos. Pero el mundo no es mejor que nuestro Señor Jesucristo y una relación contigo por medio de Él. Óiganlo los salvos. Óiganlo tus hijos estas palabras y su corazón arda con esta frase: Jesús es mejor. Óiganlo los que no creen en ti, oh Dios. Óiganlo los corazones de piedra y sean transformados con esta frase: Jesús es mejor. Y que tu pueblo, Señor, proclame por las calles y las plazas que Jesús es mejor.